temprano. Este balance que hacen las autoridades de salud, se siguen manteniendo las cifras bien bajas, pero estaba toda la expectativa, Roberto, en cuáles iban a ser los anuncios para estas fiestas patrias, para este 18 de septiembre. Y una de las mayores es que no hay cordones sanitarios a diferencia de otro fin de semana largo. No hay cordones sanitarios, y si el año pasado el plan se llamaba Fondéate en tu casa, este año se llama 18 Seguro Parte por Casa. Claro. Cambió el nombre y se van a permitir fondas de hasta 300 personas en fase 3 y fase 4. Iván Carvajal nos tiene todos esos detalles. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya lo habían dicho las autoridades la semana pasada que este 18 íbamos a tener mayores libertades producto del momento sanitario que está viviendo el país pese a la pandemia. Estamos con un 1,1% de positividad en los exámenes, un dato que fue destacado por la subsecretaria, hoy ministra subrogante de Salud, Paula Daza, en el reporte del día de hoy. Y este mejor escenario sanitario permite mayores libertades para la celebración en unas semanas más del 18 de septiembre. Se ha preparado este plan especial que va a durar entre la tarde del 16 de septiembre y el día 19 de septiembre. ¿Y qué es lo que se va a poder hacer y no hacer? Lo vamos a ir explicando de a poco. En primer lugar, por ejemplo, se mantiene el toque de queda. Ahí no hay ningún tipo de cambio. Eso es lo primero. Pero, por ejemplo, la gente sí va a poder viajar entre regiones, se van a permitir los viajes interregionales porque no va a haber ni cordones sanitarios ni aduana sanitaria. Hay que recordar que el año pasado había cordones, había aduana, la gente que estaba en cuarentena no podía salir de su casa ni realizar ningún tipo de reunión social. Eso hoy cambia porque no tenemos básicamente ninguna comuna del país en cuarentena. ¿Cuáles son los otros cambios? Por ejemplo, respecto a las reuniones en la casa, en fase 1 y fase 2 están prohibidas, eso se mantiene. En fase 1 y fase 2 las reuniones en casa están prohibidas, pero en fase 3 y en fase 4 se va a permitir reuniones sociales de 20 personas, en el caso de la fase 3, todas, eso sí, con pase de movilidad, que es finalmente la llave que permite que podamos tener este tipo de actividades. Estas 20 personas de aforo en una casa incluye a los dueños de casa y también a los niños. Todos cuentan para el caso del aforo. Y en fase 4, en la fase de apertura, que está más de 280 comunas del país están en fase de apertura, se van a poder hacer reuniones sociales, reuniones en casa de 40 personas, todas con pase de movilidad. Este plan lo detalló el ministro vocero Jaime Belolio, quien participó del reporte del día de hoy. Vamos a escucharlo y seguimos revisando. No habrá cordones sanitarios ni aduanas específicas para viajar dentro de Chile y el toque de queda seguirá operando como lo ha hecho hasta ahora. Sobre las reuniones en el hogar, estas tendrán los aforos que están hoy día establecidos en el plan paso a paso. Esto significa que, por ejemplo, en fase 3, máximo serán 20 personas con pase de movilidad, en fase 4, 40 personas con pase de movilidad. Y en fase 1 y 2 estarán prohibidas estas reuniones por tratarse de un fin de semana. Entonces, los aforos serán en los espacios abiertos hasta 300 personas con pase de movilidad, mientras que en espacios cerrados hasta 100 personas con pase de movilidad. No va a poder haber más de una persona por cada 6 metros cuadrados. Vamos a repetir eso porque es importante que la gente lo vaya entendiendo, más allá de, por ejemplo, algunas decisiones que se han tomado a nivel comunal de no realizar fondas o ramadas. Esta a nivel privado, digamos, a nivel de evento masivo, sí se van a poder hacer en aquellas comunas que están en fase 3 o fase 4, pero van a tener un aforo limitado dependiendo si es espacio abierto o cerrado y si hay o no pase de movilidad en todo el público que asiste a estos
de eventos en el 17, 18 y 19 de septiembre. Eso es este plan para este fin de semana especial de 18 de septiembre de celebración, que lo vamos a pasar con mayores libertades, dado los buenos números que tiene la pandemia. Hoy por hoy el nivel, el nivel de contagio ha bajado muchísimo. Tenemos 591 casos informados el día de hoy. Si este escenario no varía radicalmente, deberíamos entonces mantenernos en esta situación en el mes de septiembre. Vamos a revisar ahora otros datos que fueron entregados en este reporte. Por ejemplo, la actualización de los contagios de la variante Delta, que están ahí, que es una alerta y que hay que mantener bajo observación, producto para tener en comparación lo que ha pasado en otros países con esta variante. Así que esta es la actualización el día de hoy. La disminución de cuarentena a 7 días tiene un argumento epidemiológico. Hoy día lo que sabemos que evidentemente las medidas que se toman en relación al aislamiento es que después del 7º día, y esto son argumentos dados por la CDC en los Estados Unidos, después del 7º día del viaje, de la cuarentena, el riesgo de contagio es muy bajo, alrededor de un 1%. Lo que se acorta a 7 días es la cuarentena del viajero que al ingresar a nuestro país tiene una PCR negativa. Esa es la cuarentena que se acorta a 7 días. No es la cuarentena del caso positivo de un viajero. Bien, ahí teníamos a la ministra subrogante explicando esta decisión que han tomado las autoridades sanitarias de rebajar el número de días de cuarentena que tiene que tener un viajero que llega a Chile y a quien le ha dado negativo el PCR al ingresar al país. Recordemos que hasta ahora en el plan Frontera Protegida esto eran 10 días, pero esto se acorta a 7 días producto de que las pruebas y los estudios que se han hecho a partir del 7º día ya la contagiosidad de la persona baja muchísimo y por lo tanto es posible entonces acortar este tiempo de cuarentena para los viajeros. Y esto es importante por lo que yo les decía antes, la variante Delta, la preocupación que hay. Se entregaron nuevos números, hay 260 casos de variante Delta en el país, 177 vinculados a viajeros y 83 son contactos comunitarios, son contagios comunitarios de esta variante que es más contagiosa que la variante predominante hoy por hoy en Chile. Vamos a ver al subsecretario Alberto Duñac entregando otros antecedentes el día de hoy. Esta semana no hay muchos pacientes que se tengan que vacunar con su segunda dosis, pero sí los primeros días de la próxima semana. De modo tal que tenemos la certeza de que si todo el mundo cumple con los horarios o las fechas programadas, dentro de los próximos 10 días nosotros debiésemos alcanzar el 80% tan anhelado y con eso el cambio del horario del toque de queda. Esos indicadores son los que estamos viendo permanentemente y para los criterios de toque de queda son 150 de incidencia y esa ya la cumplimos hace rato. Ha costado bajar este número de personas que falta vacunarse con su segunda dosis en la región metropolitana. El día viernes la subsecretaria Daza decía que eran alrededor de 60.000 personas que falta todavía que se vacunen en la región metropolitana para alcanzar ese umbral del 80% que permitiría tener un toque de queda acortado. Eso se podría cumplir de aquí a un par de semanas dependiendo obviamente de la velocidad de vacunación que se alcance en la región metropolitana. Hay nuevos cargamentos de vacuna que han llegado, así que suponemos que eso podría andar más rápido, pero también depende de la gente que vaya a los vacunatorios. Eso con respecto a la región metropolitana. Respecto a fronteras también habló el subsecretario Duñac. Con respecto al decreto de fronteras, que tiene vigencia hasta el día 31 de agosto, que actualmente obliga a realizar una cuarentena de 10 días, este será modificado a partir del día 1 de septiembre, disminuyendo la cuarentena a 7 días, manteniendo todas las otras medidas que se requerían para ingresar a Chile. Es decir, PCR negativa con 72 horas previas, testeo en el aeropuerto y cuarentena en su domicilio o en una residencia sanitaria, dependiendo de la existencia o no de un pase de movilidad aceptado.
Ya tenemos plan para el 18, entonces repasemos las cifras de la pandemia al día de hoy. 591 son los casos nuevos informados en este día lunes, 38 fallecidos, 4.625 son los casos activos. La positividad, un dato que yo les destacaba al inicio, porque así lo hicieron las autoridades, 1,11%, estamos en lo más bajo de la positividad de toda la pandemia. 831 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, 636 en ventilación mecánica. Eso es lo que se reportó el día de hoy sobre la base de poco más de 51.000 exámenes realizados. Sí, Iván, déjame aportarte un dato. Tú decías que el viernes el MinSal informaba de 60.000 personas que faltaban para alcanzar este famoso 80% y así empezar el toque de queda a partir de las 12. Hoy en el informe el subsecretario Duñac dijo que faltan 56.000 vacunados en la región metropolitana para que obtengan la segunda dosis y así llegar al 80% que según él esto se alcanzaría en los próximos 10 días y sumar entonces que llevamos en todo Chile 520 días en toque de queda. Iván, muchas gracias. En cualquier momento volvemos contigo.